Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a platicar en una clase más de hidrometalurgia. ¿Qué ocurre cuando nosotros llevamos a cabo la disolución u oxidación de un metal puro? Y de esta manera obtener los iones en forma acuosa de este metal en una solución. Ello implica la transferencia de electrones, ¿de acuerdo? Y también, pues se puede separar de alguna forma en dos tipos de reacciones que le vamos a llamar semirreacciones electroquímicas. Una que se conoce como oxidación y la otra semirreacción de reducción. En la reacción de oxidación, nosotros generamos electrones debido a que el metal se oxida a su ion en forma acuosa, perdiendo dos electrones. Y por supuesto debe haber una reacción opuesta que es la reducción. Y generalmente aquí va a depender del medio. Aquí estamos estudiando lo que ocurre en una disolución de metales en soluciones altamente ácidas. Entonces, puede ocurrir en la solución que los protones que nos cede el ácido sean reducidos a hidrógeno. Por tal motivo, cuando tú colocas un trozo de un metal como lo es el zinc, de alguna manera observas inmediatamente la formación de burbujas o la formación de un gas prácticamente. Ese gas generalmente es hidrógeno. No obstante, puedes darse el caso que no observes la producción del gas. Y entonces estaría ocurriendo una reacción de reducción o una reacción catódica, mejor dicho, pero en términos de la siguiente manera. El protón en medio o en el medio ácido tenemos el protón y reacciona con el oxígeno acuoso que contiene la solución ácida y nos da como principal producto el agua. Entonces, aquí tenemos que tener algo muy importante. Puede haber entonces dos reacciones. Una reacción donde se favorece la reacción catódica escrita de esta manera y otra reacción donde se produce la reacción catódica que nos forma agua. Entonces, en ese sentido, pues tenemos estas dos posibilidades. La pregunta es, bueno, ¿cuándo ocurre una u otra? Vamos a platicar al respecto y vamos a dar inicio con la disolución de zinc en el medio ácido. De acuerdo con la tabla de potenciales de la serie electromotriz de potenciales estándar, entre más positivo es el potencial de un par redox, pues más noble es decir, no es tan fácil de oxidarlo. Por el contrario, entre más negativo sea el potencial redox o potencial redox de ese ion con el metal, de alguna manera es más fácil de oxidarlo. Por ello, cuando estamos y tenemos como referencia el hidrógeno, si nosotros queremos de alguna manera disolver o llevar a cabo la disolución de un metal en medio ácido, si este metal se encuentra por debajo bueno, si el potencial redox de dicho metal está por debajo de la serie electromotriz cero, pues va a ser más fácil oxidarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos disolver zinc, por ejemplo, lo ponemos en contacto en un medio ácido, inmediatamente vemos la formación de burbujas. ¿Por qué? Porque este zinc es más fácil de oxidarlo y como consecuencia vamos a obtener la reducción del H más a hidrógeno. Lo mismo va a ocurrir con el aluminio o si colocamos cromo o si colocamos hierro. Pero ¿qué ocurre en la disolución en medio ácido? Pues ya comentamos que ya ahora en términos de zinc, el zinc se va a oxidar y los protones del medio se pueden reducir a hidrógeno o los protones pueden reaccionar con el oxígeno para formar como producto de reducción el agua.
Entonces, ¿cómo ocurre esta reacción? Nos comentan que la reacción de producción de hidrógeno ocurre de la siguiente manera, ocurre en la superficie del zinc y primero hay una absorción de protones, aquí tendría que ser H+. ¿A dónde va a ir el H+? Pues se va a absorber en el sustrato de zinc. Esta línea que tenemos aquí es el zinc, entonces los protones tienen que ser absorbidos en la superficie. Ello va a dar lugar a una reacción química que se llama disolución de zinc con transferencia de electrones. Entonces se va a disolver el zinc, vamos a producir zinc 2 más y por lo tanto van a salir dos electrones, ¿sí? Estos dos iones de hidrógenos que fueron absorbidos y dieron lugar al zinc, con los electrones se van a reducir y van a formar hidrógeno. Entonces damos como principal producto de formación el hidrógeno. Y de esta manera se explica ese mecanismo. Si por el contrario nosotros tuviéramos oxígeno en el medio, es decir, en este caso, en esta figura 2.4, estamos asumiendo que tenemos una solución ácida y le vamos a agregar zinc. Pero antes de que ocurra la reacción a la solución ácida, le vamos a burbujear nitrógeno, por ejemplo, que es un gas inerte, o argón, para desplazar todo el oxígeno que hay en ese medio y por lo tanto va a estar inerte esa solución, digamos, no va a tener oxígeno, no va a haber un oxidante y lo que vamos a esperar únicamente sería la reducción de los protones a hidrógeno. Si hubiera oxígeno, es decir, si nosotros no purgamos el oxígeno, o por el contrario, metemos oxígeno, burbujeamos oxígeno a la solución ácida, la situación es diferente. Aquí tanto se va a absorber el protón, los protones van a quedar absorbidos en la superficie, van a dar lugar al zinc, por supuesto, y parte de esos electrones van a formar como producto principal el agua. Ya para resumir, entonces, desde el punto de vista termodinámico, si nosotros queremos llevar a cabo la disolución de zinc en medio ácido, con el producto principal, lo que es el hidrógeno, la delta G es de menos 35,18. Si nosotros queremos llevar la misma disolución, pero en esta ocasión tenemos oxígeno, la reacción que va a ocurrir es la siguiente y vamos a tener un delta G de reacción de menos 91. Si observamos estas delta G, la más negativa es en el caso donde está el oxígeno y por lo tanto la presencia de oxígeno como oxidante va a favorecer mucho más la disolución de zinc. Desde luego, el mecanismo en presencia de oxígeno es más complejo que en el caso del hidrógeno y ello generalmente conlleva a cinéticas más lentas. Eso es lo que nos comenta la literatura. Ahora vamos a pasar a un caso distinto, lo que es la disolución de cobre. Probablemente tú ya has puesto en el laboratorio una pieza de cobre, un alambre de cobre, una moneda de cobre en solución de ácido. Y prácticamente observamos que no ocurre nada, ¿no? A menos en presencia, bueno, a menos en ausencia de oxígeno, pues no vemos la formación de un gas o la reacción es prácticamente lenta, que no logramos observar la formación del gas en un tiempo relativamente corto. De acuerdo con la termodinámica, pues eso no ocurre porque el delta G es positivo. Quiere decir que no es posible, eh, pues de alguna manera, de forma espontánea, el hecho de colocar cobre en un medio ácido nos dé como resultado el gas hidrógeno. Entonces, pues no, no es posible. Y ahora veamos si colocamos el oxígeno, nos dice que sí es posible, que esperaríamos desde el punto de vista de la termodinámica que esta reacción fuese espontánea.
Y bueno, ¿qué nos dice? Que a diferencia de la disolución de zinc que ya miramos, las consideraciones termodinámicas no se favorecen en ausencia de cobre. Ya habíamos comentado que si esto fuera zinc, el delta G es negativo. En este caso es positivo, por lo tanto, la disolución de cobre en ausencia de oxígeno es prácticamente nula. Un cálculo de equilibrio para ambas reacciones, en el caso de ion cúprico a pH 1 nos daría 4,12 moles por litro, o sea, mínima la cantidad. Si este valor lo comparamos cuando lo trabajamos en un medio con oxígeno, o encontramos un valor más grande. La constante de equilibrio, por supuesto, es mayor y por ello nos indicaría que podría ser muy probable la disolución de cobre en un medio con oxígeno, porque termodinámicamente se puede favorecer. No obstante, sucede que no ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque generalmente el cobre no está puro, el cobre en su superficie ya tiene la formación de unos óxidos que impiden que se lleve a cabo esta reacción. Por tal motivo, pues la obtención de cobre en un medio de oxígeno se esperaría que estuviera favorecida, pero en general no ocurre porque te comento que el cobre, pues de alguna manera, forma inmediatamente en su superficie un óxido de cobre que ayuda en la protección. Por ello se dice que el cobre es noble, porque de alguna manera no se va a oxidar tan fácilmente, ya que si nos vamos a la tabla electromotriz, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cobre es más noble y por lo tanto nosotros esperaríamos que no hubiera pues una reacción de formación de hidrógeno de entrada y la literatura nos dice que esto no va a ocurrir tan fácil, o estas reacciones no van a ocurrir de manera fácil para el cobre. Entonces, generalmente el cobre se disuelve en otros ácidos, como por ejemplo nítrico o clorhídrico, pero ahí hablamos de un poder oxidante adicional. Entonces, al menos en medio ácido, sabemos que la disolución de cobre no es posible en ausencia de oxígeno y en presencia de oxígeno termodinámicamente nos dice que es posible. No obstante, a veces esto no ocurre inmediatamente o el proceso es muy, muy lento en términos cinéticos porque el cobre puede tener un óxido o contiene la formación de un óxido en su superficie, lo que podríamos pensar que le da un carácter más noble. Pues bueno, con ello terminamos esta clase. Espero te haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Saludos.